Minimizar. Listo. Buenas noches. Mi nombre es Giancarlo Rodríguez, para los que no me conocían. Eh, y pues el día de hoy vamos a hablar acerca un poco de G Framework, pero me interesaría también pues que conocieran de pronto los conceptos un poco de programación que se aplican en G, porque a veces se desconoce ciertas cosas, pero es por el mismo desconocimiento del paradigma de programación que se está utilizando. Entonces, primero hablemos de conceptos. G maneja algo que se llama la programación orientada a objetos, que difiere mucho de la programación lineal. Esto indica que trata de no repetir código, trata de encapsular funcionalidades, de heredar y de una cantidad de actividades o de requisitos o de características que nos sirven a nosotros para facilitarnos la programación. Entonces, por lo menos aquí nos dice que la programación orientada a objetos básicamente define una serie de conceptos y técnicas de programación para definir acciones o representar acciones y en cosas de la vida real o cosas de la vida real. Entonces ahí vamos a ver más adelante qué es lo que es una clase, qué es lo que es un objeto, qué es lo que son métodos, qué es lo que son atributos y cómo se definen en la programación orientada a objetos. Entonces primero el concepto que se ve es la clase. Yo les voy a dejar este material acá para que no transcriban. Entonces, la clase es uno de los principales componentes del lenguaje de programación orientado a objetos. Entonces, dice que son las estructuras de un objeto. Todo lo que la programación orientada a objeto busca es representar el mundo que nosotros vivimos en la programación. Incluso las cosas que ni siquiera vemos o que ni siquiera consideramos objetos, que son llamadas clases abstractas. O sea, cosas que no existen realmente, pero que sí tienen un comportamiento, como puede ser la interacción, la comunicación. Son cosas que de pronto no son un objeto como tal definido en el mundo real, pero sí para la programación debe definirse. Entonces, dentro de los conceptos tenemos esa clase. Más adelante vamos a aclarar un poquito más este tema de qué es lo que es una clase. Antes de definir un objeto, todo el mundo de la programación orientada a objetos se mueve con base en los objetos. Entonces, eh, antes de definir un objeto, yo debo definir cuál es la estructura de ese objeto. Y eso es lo que significa una clase. Es la estructura. ¿Cómo yo voy a hacer mi objeto? Eso es lo que es una clase. Entonces, la estructura de una clase, la clase se compone de tres partes. Primero, pues el nombre. Por lo menos yo puedo decir, yo voy a crear una clase que se llame carro. Y tenemos los atributos y los métodos. Los atributos representan las propiedades que caracterizan a ese método, a esa clase. Entonces podemos hablar de que un color, de que un tamaño, de que, no sé, un peso puede significar los atributos de esa clase carro, para seguir el ejemplo. Dentro de los métodos podemos encontrar el comportamiento que tiene ese objeto. Entonces cuando hablamos de un objeto, primero debemos definir la clase. La clase definimos cuál va a ser su nombre, por lo menos en el ejemplo del carro, podemos decir, no, yo tengo mi clase carro, tengo mis atributos, que puede ser el color, puede ser, no sé, la marca, el modelo, el cilindraje, y puedo tener mis métodos, arrancar, acelerar, frenar, etcétera, etcétera, que indican operaciones sobre ese objeto. Este, así es una estructura de una clase, o así se define una clase en PHP. Los lenguajes de programación varían la forma en que representan o se crean las clases. Entonces se utiliza la palabra reservada class seguida de un espacio y después se coloca la palabra de la clase, en este caso foo. Todo va dentro de una llave y posteriormente pues se le puede definir lo que está dentro como function, se refiere a una función que se llama hacer algo. Y dentro la función pues define también sus llaves indicando qué es lo que está haciendo. En ese caso, el eco que está ahí o hecho, simplemente lo que hace es mandar un mensaje por pantalla. Entonces, eso es una clase sencillita. Así se define una clase en PHP. El hacer algo sería el método. El hacer algo es lo que hace el método, exactamente. Ya ahí dentro tú pondrías lo que quieres hacer. Conectarte con una base de datos, entonces ahí dentro va. Entonces, ahí estamos viendo, por lo menos en la clase, que ya estás echando código o desarrollando código más estructurado.
Ya más adelante vamos a ver, bueno, ahí está la estructura, pero ¿cómo lo pongo a funcionar? Esa es la estructura simplemente. Ahí definí una clase que se llama foo. Más adelante vamos a ver cómo, cuando llamemos a los objetos, cómo es poner a funcionar esa clase. Ahora, el objeto. Los objetos representan una entidad concreta o abstracta del mundo real. En la programación orientada a objetos, el objeto es conocido como una instancia de la clase o una copia de la clase. Y tiene tres atributos o partes fundamentales, que es el estado, el comportamiento y la identidad. Entonces, según lo que nos dice, el estado representa los atributos o características con valores concretos del objeto. Es decir, yo puedo tener una clase carro y de esa clase carro sacar dos instancias de dos objetos, y uno puede tener un atributo color azul y otro atributo color rojo o otro color amarillo. Son tres objetos distintos, pero estamos hablando de la misma clase. Heredaron o se instanciaron de la misma clase o se copiaron de la misma clase. Instanciar es copiar. Ahora, el comportamiento lo definen los métodos. En la clase, en la diapositiva pasada, eso es un comportamiento. Una función es un comportamiento que tiene la clase y que va a hacer el objeto o que lo va a definir el objeto. Y la identidad es la propiedad única que representa el objeto y lo diferencia del resto. Yo puedo crear dos objetos con las mismas características, pero no van a ser idénticos. ¿Por qué? Porque ocupan distintos espacios de memoria. Cuando uno crea un objeto o una variable en el computador, lo que realmente se hace es asignarle a ese objeto o a la referencia del objeto, al nombre de la variable que se llama referencia. A esa referencia se le asigna una dirección de memoria. A pesar de que los objetos son distintos, los dos objetos existen en distintos lugares de memoria, por eso son distintos. Entonces, eso es lo que se refiere a la identidad. Son iguales los objetos porque tienen las mismas características, pero no son idénticos. Entonces, igualdad e identidad en la programación orientada a objetos son dos cosas totalmente distintas. O más bien se aclara mucho ese tema. Igualdad es una cosa, son dos objetos iguales, pero no son idénticos. Ahora, en esta imagen, dice, la imagen, los moldes representan las clases. Entonces, una clase se puede considerar como el molde a través del cual yo voy a instanciar o a crear mi objeto. Entonces dice, mientras que las galletas, en la imagen dice, los moldes representan las clases, mientras que las galletas obtenidas de esos moldes representan los objetos instanciados de estas clases. Por ejemplo, atributos, color, sabor, color, tamaño. Entonces, eso es un ejemplo de lo que es objeto, clase, dentro de la programación orientada a objetos. Entonces, ya teníamos arriba, teníamos la clasecita esta. Esta es la clase que teníamos, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hago yo de esa clase una instancia? ¿O cómo hago yo una galletica? Ese es el molde. ¿Cómo hago yo la galletica? Entonces la galletica la puedo sacar a través de esto. Bueno, en Java. Y se representa creando instancias de clase. Se utiliza la palabra reservada new. Y se asigna a una variable, en este caso var. En PHP, las variables siempre deben empezar por signo peso. Y pues no se debe utilizar nombres con palabras reservadas ni nada de eso. Es decir, yo decía new, no. Yo tengo que colocar ahí el nombre que yo quiera, pero respetando que las palabras reservadas no las puedo colocar ahí. Para hacer uso de la función, debo utilizar lo que se llama apuntador, que es un guión y un mayor que. Entonces pongo arriba instancia, donde dice var igual a new foo. Ahí estoy instanciando o creando un objeto que se llama var y va a quedar almacenado en la variable var, y justo debajo estoy llamando a la función. Es sencillito. ¿Sí? Ahora, dentro de la programación orientada a objetos también hay algo que se llama herencia. La herencia es una de las partes muy importantes de la programación orientada a objetos porque permite, o le damos un poco acá, dice, básicamente mediante esta obtenemos las características o rasgos comunes de nuestros padres o abuelos. Es el mismo enfoque permitiendo la creación de nuevas clases basadas en clases ya existentes, con las cuales podemos obtener las características de las clases padres heredando campos, atributos, métodos o funcionalidades. En la imagen que se encuentra de este lado, nosotros, ¿qué hacemos? Creamos una clase y hay tres clases realmente,
Pero hay una clase que es clase padre y justo debajo están las subclases o clases hijas que heredan esa notación de UML, heredan todo lo que el padre les da. En PHP no es permitido la herencia múltiple, es decir, yo no puedo heredar de dos padres al mismo tiempo. Entonces, aquí es importante la herencia, ¿por qué? Porque si yo tengo, por lo menos aquí en la partecita de arriba, yo puedo tener en mi clase animal una función definida y puedo utilizarla como hijo. No necesito tenerla creada. No necesito tener creada una función para poderla utilizar. Preguntas. Si acá sí necesitaríamos un ejemplo, ¿cómo sería dentro de una clase definir otra variable de clase? No, dentro de una clase no por fuera. Son por fuera. Un ejemplo. Hecho. Entonces tenemos la clase padre que está al lado izquierdo. Entonces public function, ella define una función que se llama print item. Y, o sea, tenemos una clase que se llama foo, que es la clase papá, y tenemos dos funciones. La función print item y la función print php. Pues lo único que hacen es simplemente imprimir por pantalla. La primera función recibe un parámetro, pues imagino que es un string. La otra clasecita que se ve en la parte superior derecha se llama var. Y para hacer que esa clase herede de la clase padre, yo tengo que poner la palabra reservada extends. Entonces ya ahí, en ese momento, yo estoy diciéndole al computador o al compilador de PHP, venga, esta clase var es hija de foo. Por hecho, entonces yo tengo aquí, bueno, dentro de la variable, dentro de la clase, yo puedo determinar también otras funciones. Por ejemplo, aquí tengo print item, igualita o con el mismo nombre que la clase padre print item. Si se dan cuenta, las funciones print item y print item de este lado son las mismas. ¿Qué sucede en ese caso? Eso es un ejemplo de lo que se llama sobreescritura de métodos. Yo como hijo puedo sobreescribir lo que mi papá me diga. Lo que mi papá me heredó yo lo puedo sobreescribir. Entonces se llama sobreescritura de método. Entonces vamos a ver el ejemplo de cómo se instanciaría. Estoy instanciando la clase foo, después instancio la clase var. Al momento en que yo le diga print item y le pase como parámetro vas, él no va a ir a la función al método del padre, sino al método de var, porque yo le sobreescribí. Es por eso que en la salida me va a decir foo:var. Bueno, aquí estamos print item, estamos llamando print item, pero el objeto foo, ¿no? En la parte de abajo, en las dos últimas líneas, si se dan cuenta, print item sí va a la función hija. Bueno, tenemos los dos objetos, foo y var. Papá, yo puedo instanciar al papá y puedo instanciar al hijo. El hijo var me va a obtener todo lo que tenga mi papá, es decir, el print PHP. ¿Por qué el otro no? Porque el otro lo sobrescribo. Entonces, si se dan cuenta, las tercera y cuarta línea de acá, aquí las instancio a esta, aquí instancio a esta, y este inmediatamente va a obtener estas dos funciones. Esta función y esta función ya van a ser parte de var. Hasta ya puedo decirle, ya puedo llamar a esta y a esta. Print item y print PHP. Pero ¿qué pasa? Que dentro de esta clase yo estoy sobreescribiendo a esta función, entonces él no va a venir a esta función, sino que va a traer la que él tiene por el defecto. Entonces, por lo menos en esta, el padre dice print item, y le paso como variable base. Entonces él viene y busca print item, la captura, y que va a imprimir foo, dos puntos, imprime el texto que le estoy enviando, que es lo que está allá. Foo base. La otra, print PHP, que es esta, va a imprimir PHP discrete y se acaba, que es lo que está, que es la segunda línea. Las últimas dos, yo llamo a print item, pero no va a venir aquí, él viene a la de mí, por eso es que llama a var
dos puntos base. No viene a foo. No tiene foo. ¿El PHP OLS es un ente? ¿Cómo defino atributos dentro de la clase? Es en offline. Ya. ¿Cómo defino atributos dentro de la clase? ¿Tiene que estar dentro de una función pública? No, dentro de aquí. Aquí la puedes definir. Pues que realmente es como un brochazo porque no los traje, o sea, no quería como meterlos todos, porque la clase no es de PHP. Pero debajo del class foo yo puedo poner asterisco variable y ya foo tiene un atributo que se llama variable. Sí, no pesos, sí. Pero no tengo que ponerle un public o algo, o sí. Sí, pues si tú quieres, si no quieres colocarle no. Él tiene 4 métodos de acceso, público, privado, protegidos y Pero la variable no tiene que tener public variable o solo pongo el signo de pesos variable. Pero digo, tú tienes cuatro tipos de métodos de acceso, públicos, privados, protegidos y por defecto. Le pones public, es público. Le pones protected, es protegido. Le pones private, es privado. Si no le pones nada, es por defecto. Y cada uno de ellos tiene su alcance. ¿Los 4 se heredan? Los 4 se heredan, no. No. Bueno, los privados solamente no se heredan. Los privados no se heredan. Los privados solamente se acceden dentro de la misma clase. Los protegidos sí se heredan. Los públicos también. Y los default se heredan, pero sí están dentro del mismo paquete. O sea, el tema es que no quería traer todo el PHP porque, pues, la idea es ir aprendiendo todo porque son muchas cosas y realmente era un brochazo solamente. Volviendo aquí al ejemplo, tenemos que var apuntador print PHP va a ir a buscar, primero viene y busca aquí. Yo tengo una función que se llama print PHP, no la tengo, pero como yo heredo de mi papá, entonces yo busco en mi papá si mi papá la tiene. Y el print, y es lo que se imprime allá. Eso es un ejemplo corto de lo que es la herencia. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el polimorfismo? Polimorfismo dice que es la capacidad que tienen los objetos de comportarse de múltiples formas sin olvidar la herencia. ¿En qué consiste el polimorfismo? Si yo tengo, por lo menos en este dibujo, tengo una clase que se llama figura geométrica. Y yo tengo una función que se llama área. Yo puedo hacer que mi clase cuadrado, mi clase triángulo y mi clase círculo sobrescriban esa misma función y se van a comportar de maneras distintas, porque el área de un cuadrado, de un triángulo y un círculo son totalmente distintas. Eso es lo que se llama un polimorfismo. Entonces yo tengo la misma variable, pero si la pongo a apuntar a cuadrado, va a calcular algo distinto que si la pongo a apuntar a un triángulo. Y la referencia es de la figura geométrica. O sea, yo puedo decir que la variable es de tipo figura geométrica y decirle llámeme ahora a la instancia de cuadrado para que me llame el método área. Entonces se va a comportar distinto. A eso se refiere el polimorfismo. No sé si fui claro. Ok. Bueno, SQL, pues yo creo que ustedes conocen mucho qué es SQL, que es un lenguaje estructurado de consulta y que identifica un tipo de lenguaje vinculado con la gestión de base de datos. Simplemente se los coloqué como para que lo tuvieran ahí. Ahora, modelo vista controlador. El modelo vista controlador es un patrón de arquitectura que lo que determina, lo que hace es definir lugares específicos para funciones específicas del app o de la web. Entonces, por lo menos si yo me estoy refiriendo o yo me estoy conectando a una base de datos y estoy interactuando con una base de datos, lo que tengo que utilizar es el modelo. Entonces yo pongo allá en la parte donde están mis modelos, pongo todo lo que interactúe con la base de datos. Estamos hablando de una aplicación web. Si yo voy a mostrar resultados o a verme con el usuario, tengo que ponerlo donde está la vista. Y si yo lo que voy a hacer es controlar o recibir peticiones y enviar resultados, lo que tengo que hacer es colocarlo en el controlador. Entonces el patrón de arquitectura simplemente define, hombre, si usted tiene una aplicación web, no la ponga toda en el mismo sitio. Ubíquelas en distintas partes, que ellas se comunican entre ellas. ¿Para qué? Para que usted diga, yo tengo un error de base de datos, voy a irme al modelo.
Yo tengo un error de vista que es que no se ve bonito, entonces yo me voy a la vista. Yo tengo un error de que no me está recibiendo una solicitud de HTTP, entonces me voy al controlador. Que son tres lugares estratégicos que se consideran o tres divisiones de una aplicación. Aquí pues está el comportamiento. Entonces en este caso pues vemos con los números cómo es la secuencia. Primero el usuario envía una petición. ¿Quién recibe la petición? A través de un navegador. ¿Quién recibe la petición? El controlador. El controlador pues puede o no puede, en este caso sí lo hace, utilizar el modelo. Entonces el controlador solicita el modelo de los datos. Mire, yo necesito los datos de los usuarios de tal fecha a tal fecha. El controlador le dice, tome, hágalo. Y él va y los busca. Él, el tercero, dice, el modelo devuelve los datos. Ahora, el controlador no los muestra, no es su función mostrarlos. ¿De qué utiliza? Entonces ahí vamos por el cuarto. Dice, el controlador selecciona una vista para que los muestre. Mire, tome, ahí están los datos, encárguese usted de mostrarlos. La vista renderiza los resultados o devuelve una vista al controlador y el controlador se la regresa al usuario en el navegador. Todo lo controla el controlador, pues por esos motivos ese es el nombre que tiene, pero tiene sus funciones específicas. Para cargar el dato, el controlador llamaría al modelo para subir el dato a la base. Para cargar el dato, ¿cómo así? Tenemos la forma ya en la vista y le damos submit. Ajá, él recibe. El controlador recibe los datos y tiene que llamar a un modelo para subir los datos. Exactamente. Y después el modelo le regresa, porque es que quien responde al usuario es el controlador, entonces el modelo debe responder, mire, guardé los datos o no, hubo un error, ese usuario ya existía, no hay espacio en la base de datos, lo que sea. Pero siempre el controlador es el que regresa la petición. Si te das cuenta, quien está de frente al usuario es el controlador. Y la vista, por lo menos en este caso, se encarga de renderizar el HTML, la página web. Le regresa a la página web y el controlador se la pone. Listo, pues no sé si tengan preguntas. Yo sí creo que este es el siguiente nivel. Pues en vista hay dos vistas, una que es la vista normal y otro archivo que se crea que es guión abajo form, pero creo que eso ya después lo vemos. Ujú. Bueno, instalación. La instalación de archivo simple. Traté de buscar con Composer para Windows, pero esa vaina es muy embolatada. Entonces, hagamos la instalación simple, descargando el archivo y colocando lo que es lo más rápido que hay. ¿Cuáles son los pasos para una instalación? Vamos a crear una aplicación rápida en G. La primera es descargarlo. Lo segundo es descomprimirlo con permisos de administración en la carpeta de publicación. Y lo tercero es setear algo que se llama Cooking Validation Key en la configuración del proyecto. ¿Sabes qué es la carpeta de publicación? ¿Cómo? ¿Sabes qué es la carpeta de publicación? Hay un lugar que se llama carpeta de publicación. Es el lugar en donde se colocan todos los proyectos en carpeticas. Entonces cada carpetica es un proyecto para el servidor. Eso es lo que se llama carpeta de publicación. Entonces lo primero es descargarlo, pero yo ya lo tengo por acá. Y... bueno, pero entonces miremos a ver. Yo el Composer lo puedo utilizar desde uno de esos hosting, un gateway, no, toca bajarlo y subirlo. ¿Cómo así? Lo que pasa es que sí he mirado que el Composer, o sea, instalarlo es facilísimo, pero el Composer hace la cosa más fácil. Y si uno necesita actualizar el G, porque hay una nueva versión, Él lo hace. utilizaría el Composer, ¿sí? Ujú. Pero, digamos, en el hosting que utilizo, en el hosting que uno tiene, pues, Tú lo puedes instalar también. Pues si el pero con el Linux es Composer fácil. no. O sea, toca Sí. descargarlo y subirlo. No, tú lo puedes descargar Pero también. el Composer es como un command. Un archivito. Y uno Para... tiene que ejecutar un command. Sí, es como un command, algo así, un shell. Es lo que hace es descargar un punto par y te lo coloca por allá en algún lado. Entonces ingresamos aquí a GFramework y le damos aquí en descargas. Vamos a descargarlo primero. No sé si lo van haciendo conmigo. ¿Cuál es la ¿Ya lo diferencia? descargaron? No. ¿Cuál es la diferencia entre el Basic y el Advanced?
la distribución de las carpetas. Él tiene algo que se llama backend y otra cosa que se llama frontend. Entonces vamos a utilizar el Basic porque es más fácil. Entonces él empieza a dividir, estos son los modelos del backend, estos son los modelos del frontend. Son dos apps distintas y la estructura de carpetas tú la defines también como tú quieras, pero entonces él tiene esa de ejemplo. ¿Listo? Para descargarlo, nosotros vamos... Ah, bueno, aquí se puede instalar vía Composer, que era lo que le estaba diciendo, pero no, pues es Voy muy a traer uno a complicado. ver si lo puedo hacer. Y aquí en la parte de donde dice Install from Archive File, ahí en esa partecita. No se la moto Bueno, porque se pone bravo y se va. hay dos versiones. Sabote ahora. Hay Sí, dos se versiones, va. la básica y la advanced. Vamos a utilizar la básica, que la básica te sirve para crear tanto aplicaciones pequeñas como aplicaciones robustas y grandes. La advanced difiere un poco de la básica en que la estructura de carpetas es más compleja, es más pensada para otros fines. Pero la básica nos funciona a nosotros de maravilla. Entonces le damos ahí ping y empieza a descargar. Me trae el rollo. Listo, bueno, cuando se... Señora. Sí. Lo extraemos. Híjole. Aquí es donde digo, yo acá como subo por el Composer, ¿cómo lo meto? No, pero te tocaría por consola. Y aquí tengo Mira, la ahí está la consola consola. SSH, Ujú. Eso es Linux. que ahí le mando el Composer de una. Pues sí, si tienes permiso, sí. Claro, ese sí es el único que no he hecho. Este es el código que corre, ¿cierto? Señor, Ese es el código que corre. cópialo a ver si te deja. Porque si se hace con esto me parece Dale genial. PHP menos versión a ver si te deja. PHP menos versión. ¿Cómo así? Bórrale eso. Dale, ponle PHP menos versión. PHP menos, ¿qué? No, espacio menos versión. Enter. O menos versión. Y pues ahí no te va a dejar hacer nada. Pues dale, inténtalo ver. Es que esos servidores lo restringen mucho. ¿Dónde no encontraba? Entonces lo Porque no mejor es reconoce el descargarlo. PHP. Lo mejor es descargarlo y lo subo, como siempre. ¿O dónde se ha instalado el PHP? No, es que es lo único que no sé hacer. Nunca lo he instalado por Composer. Lo que hago siempre es descargarlo y subirlo. Es que ahí por Windows es complicado. Ah, bueno, ok. Bueno, pues yo tengo Linux y lo he intentado con Linux y no he podido, pero hacerlo acá no he podido porque me parece No, tonto. bueno, pues si yo te puedo pasar un manualcito de cómo lo puedes hacer con Linux. Es mucho más sencillo. Es que Windows es muy complicado. Pues por lo menos para eso. Venga, lo bajo.
¿Qué más? ¿Qué dice el doc? ¿Ya lo dijo? Sí. Ah, sí. Ahí que con la muga. Lo, lo que me encantó es que acá solo me deja acceder a public, ¿no? Pero ya acá yo subo toda la carpeta de una. Le digo, ¿cómo es? Upload. Por eso lo mejor es utilizar ese servidor donde lo tienes. Es Hostinger, pero es una barraquera. Me ha Sí. gustado mucho. Es que este no es mi computador, pues. O le puedes preguntar a ellos a ver si lo que pasa es que esos servidores así con muchas vainas te dan, ellos te lo restringen mucho. Puedes preguntarle, mire, yo necesito el Composer y ellos te lo colocan. Es simplemente descargar un punto par y colocarlo en USB bin y ya. Tú lo colocas ahí, ya pones Composer y ya te funciona. Y que el PHP también esté en bin, en USB bin, para poder ejecutar PHP y ya funciona. Ok. Abrir, subir, de mucho. ¿Ya le funcionó? De Martica. ¿Vamos a lodar tinto? Ese copita ya lo tienen adelgazando, ¿no? Ah. La cagas así para que pueda botar. Mira, esa randa, hasta chicharrón tiene. La que quieras. Bueno, entonces el primer paso era descargarlo. Ya lo tenemos descargado, lo descomprimimos y dentro de la carpeta pues podemos encontrar una carpetica que se llama Basic. Esa carpetica la copiamos y nos vamos a la carpeta de publicación. En este caso queda en C. Primero copiamos Basic, la carpetica Basic la copiamos, ¿cierto? Ahora vamos a la carpeta de publicación del servidor. Ahora vamos al servidor. Lo que Juan Carlos instaló es un servidor. Estamos emulando un servidor aquí. Entonces nos vamos para Bitnami.
Pues ya te mandé todo. AWAMP, Apache 2, htdocs, y esa es la carpeta de publicación de ese servidor. Y la pegamos ahí. Ahora, esa carpeta puede cambiar de nombre. Ya, podemos poner el nombre que nosotros queramos, pero lo importante es reconocer cómo se llama para poder acceder a ella. ¿Cómo accedemos a ella? Nos vamos a abrir el navegador, http dos puntos / localhost / y le ponemos el nombre de la carpeta basic / web y / y le damos enter. El Juanca no me funcionó. Ah, ¿Cómo le funcionó? dije, es que tienes que darle 127, creo que está funcionando con 127.001. Pero quítale el local. Sí. Sí, no. Una que no se la No, Juanca. Él está corriendo en otro puerto. Ah, 280. Ah. 2.80 que se tenía corriendo el de Skype 80. Sí, pero es cosas. 80-80. Ah, dice 280. Ah, es malito. Creo que con localhost también le sirve. Ah, por eso. Está en otro lado. ¿Listo? Ah, sí. Eso veo, eso veo. ¿Listo? ¿Listo, Martica? Carolina. De pronto el computador de ellos quedó en el 80, ¿no? No es necesario con el computador de ustedes colocar el 80-80, sino solamente localhost. ¿Listo? ¿A quién no le funcionó? A todos le funcionó, ¿cierto? Bueno, resulta que este rol sale cuando tú lo instalas por el otro lado por Composer. Él automáticamente hace lo que necesita, pero aquí nosotros descargamos la versión y la colocamos. Resulta que él utiliza algo que se llama Cookie Validation Key. El Cookie Validation Key es una llave única que es generada, o que tú la puedes generar o cambiar para cada aplicación web. El objetivo es darle seguridad o brindarle seguridad. Como esto es una aplicación web que tú la expones al servidor, al público, cualquier persona puede hacer una solicitud. Está dentro de ti o dentro de la aplicación evitar que esa persona ingrese al sistema si no está autorizado. Entonces él utiliza lo que se llama Cookie Validation Key. Él envía esa key o esa llavecita que solamente la conoce él mismo para hacerse solicitudes al mismo. La primera solicitud que se envía es el login. De ahí en adelante siempre la va a enviar.
y la envía. El objetivo es identificar que realmente la solicitud viene de una persona que no es un hacker o no es alguien que va a hacerle daño a la página web. Entonces, para eso nosotros tenemos que abrir, hacer una modificación en el proyecto. Entonces vamos a abrir, ¿dónde está? ¿Qué? El Sublime. El Ahí Sublime. está. Ahí en el escritorio, si quieres, en el escritorio está el. Míralo ahí al lado, derecho, abajo, abajo. Aquí. Este es el Sublime Text. El Sublime Text es una herramienta que sirve para desarrollar. Es un IDE. Entonces vamos a abrir el folder que acabamos de, hemos dicho, el proyecto. El foldercito que colocamos en la carpeta de publicación es el proyecto de nosotros. Es este. Y le damos seleccionar carpeta. Aquí en File, no sé si ellos tienen instalado también en Sublime, ¿no? Sí, ya. Sí. En File, ¿Puedes repetir el pedacito de listo, mira. En Open Folder se van a C, Bitnami, WAMStack, Apache 2, htdocs, clic a la carpeta y seleccionar carpeta. ¿Sí? Aquí es recomendable lo que uno quiera. Martica. Martitica. Basic. Abrir o seleccionar. El basic. Ah, sí. Ya no la pasé. ¿Listo? Uy. Entonces, para que eso no funcione, tenemos que ir a una carpetica. Bueno, Gigi está distribuido de una manera en carpetas, pues, un poco diciendo. Esta estructura la vamos a ver ya posteriormente. Vamos a config y le damos donde dice web. Y aquí hay una parte que dice Cookie Validation Key. Ahí le puede colocar lo que usted quiera. El nombre. Dentro de las dos comillitas. Esas dos comillitas indican que es un texto. ¿Ese Y nombre le damos importa guardar. algo? Claro. Pero ¿Cuál? lo difícil que sea o lo complicado. Claro, porque esa es la que tú validas cada vez que haces una solicitud. Esa es la que es. Si tú pones Juan, pues entonces ellos van a intentar con Juan. Si pones un hash largo, pues va a ser muy difícil que alguien lo adivine. Pero que lo adivine quién, o sea, que lo hackeen por dónde, cómo es el Lo que problema. pasa es que tú tienes un servidor, lo publicas allá en internet, ¿entiendes? ¿Cómo haces para saber de que no te están atacando? De que no te están buscando un hueco de seguridad. Él rechaza, si no tiene el secret validation key, lo rechaza una vez la solicitud. Porque es un mensaje entre tú y yo. Es más, él mismo la genera y él mismo se la entrega
cliente. Y de ahí en adelante todas las solicitudes llevan este secret. Él verifica y dice, ah, sí, esta es una validación mía. Como que la firma, ¿sí me entiendes? Esto es una solicitud que yo puedo recibir porque es mía. ¿Sí me entiendes? Y él, pues, de esa manera, es una de las claves que él tiene. O sea, todos los cookies que se generan en el equipo los genera él con esto, A través partir de esto. eso, a través de eso. ¿Listo? Ahora, pues si nosotros nos regresamos a la parte de la configuración y le damos enter, ya nos debe estar funcionando. Pero este lo guardamos. Sí, guárdelo, claro. ¿Y qué le hago? Y te vas allá, le das acá arriba y le das enter. Porque a ti ya te aparece el debugger, Debe ser la versión por la que bajé. pero no, a mí a veces me toca habilitar, pero no me salió. Pero no sé cómo lo instalas tú. Si tú lo descargas y lo pones, ya te debe salir. Pero uno tiene que ¿Listo? meter en un sitio que... Listo. ¿A quién no le funcionó? Entre las comillas De hecho, ahí lo que va no es cualquier cosa, ahí va algo que se llama un hash, donde se colocó un secret, va un hash. Un hash es una cantidad de caracteres confusos, con números, con letras y todos los tipos de caracteres especiales, con el fin de que sea difícil detectar cuál es el key que él maneja. Pero no se debe colocar un secret case o secret key como yo le coloqué, no. Usted le puede colocar eso, pues debe funcionar, pero la idea es que sea difícil, que sea un hash. Sí, tú lo puedes cambiar y sigue funcionando. Bueno, ya tenemos un aplicativo, ya tenemos una página web con muchas funcionalidades. Tenemos Home, tenemos About, tenemos Contact y tenemos Login. Incluso creo que hasta el login funciona, si no estoy mal. Si tú le pones demo en el login y le colocas abajo demo, también, que es lo que dice allá abajo, tú puedes darle login y él queda autenticado como demo. Aquí arriba queda. Y ya tiene la funcionalidad incluso de logueo. No está contra una base de datos, es un logueo simulado o localmente hecho. Pero ya está elaborado. De aquí en adelante ya es lo que la imaginación, el esfuerzo y la necesidad quieran o necesite. Haga lo que quiera. No sé si tienen preguntas, dudas. Verdad, no me acuerdo. Creo que sí, pero ahorita. Bueno. Preguntas. Es sencillo hacer una página web con G. Listo, tenemos acá abajo una herramienta importante que es el G-Debugger. Cuando sucede algún error, bueno, primero que todo, pues el G-Debugger te dice qué versión de G estás utilizando, qué versión de PHP está en el servidor, cuál fue la última respuesta, cuál es el estatus de esa solicitud. Cada vez que yo doy enter es una solicitud que yo le hago al servidor. Cada vez que yo cambio la URL, es decir, esto que está acá arriba, es una solicitud nueva. Él va y solicita y el servidor me regresa. Va y solicita, el servidor me regresa. No hay nada en mi computador. Realmente, si yo quisiera acceder al computador, no sé, de Marjorie, entonces yo puedo escribir la IP de Marjorie y acceder al servidor que ella tiene allá. Entonces esa es la ventaja que nosotros tenemos frente a otras aplicaciones standalone. Las standalone son solamente ahí, localmente, como tipo Word, Excel, PowerPoint, que tú no puedes acceder a abrir Excel desde otra máquina a través del protocolo HTTP. ¿Pueden combinar dos del mismo host?
2G, e incluso es que G2 ya no tiene la carpeta G. Sí, No, digamos, Ya la puse. en G1. puede convivir y no exactamente. Y no pasa absolutamente nada. Si yo quisiera, vamos a ver si ¿qué acabo de hacer? Copiar y pegar esa misma carpetica ahí. Entonces aquí le pongo otra web. Y entonces aquí yo puedo decirle otra web. Y estoy accediendo a la otra web, claro que son exactamente iguales, pero son dos webs distintas. Esta está accediendo a esta carpeta y la anterior estaba accediendo a Basic. Entonces, si yo quiero que ver 20, pues yo copio y pego 20 veces eso. Ahora vamos a hacer un poquito, por lo menos yo quiero cambiar este congratulations. ¿Cómo hago para cambiar el congratulations? Vamos a cambiar ese congratulations. Entonces, la estructura de carpetas en G es algo que viene muy acomodado a las necesidades del programador. Lo más importante que debemos tener en cuenta es que existen controllers, acuérdense del MVC, modelo vista controlador, los controladores, los modelos y los view, que son las vistas. Entonces, si yo quiero cambiar esto, ¿a dónde tengo que irme? A la vista. Entonces vamos a buscar en la vista. Resulta que G es muy ordenado haciendo las cosas. Cada controlador tiene un nombre y él, dependiendo del nombre del controlador, así coloca las vistas. Por ejemplo, yo me estoy refiriendo aquí a que vaya a site, ¿cierto? Aquí dice index, este que está acá atrás siempre se coloca. De aquí para atrás todo esto se coloca, siempre. El R indica el route o indica la vista. Perdón, que el controlador. ¿A qué controlador estoy llamando? Entonces yo tengo que buscar, que no veo, el controlador que se llame site. Y aquí está. Todos los controladores vienen post fijados con controller. Entonces site controller va a atender las solicitudes a las que yo le coloque rsite. Entonces él entra aquí. Pero bueno, aquí entra y busca un método en específico o una función en específico. ¿Qué función es la que debe entrar? La función que debe entrar es la que dice la última partecita, index. Entonces él viene aquí a site y busca la función que se llame index. Y aquí está la función que se llama index. Las funciones, si se dan cuenta, las acciones son distintas a las funciones. Las acciones vienen prefijadas con la palabra action. Si yo le quito el action, ya él deja de responder a las solicitudes. Si yo le pongo el action, ya está disponible para que yo pueda lanzarle solicitudes a través del HTTP. Hagamos. Debe estar cachado. Estás en otra web. Estoy aquí en home. Él me sale un error. ¿Por qué? Porque yo no le puse a la función action. Ahora le embarré. Sí. Sí, ahí está.
se le hace. ¿Será que está agachado? Ya. Que estaba agachado. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le quito la palabra action, se pierde. Exactamente. Él no recibe solicitudes. Yo puedo tener acciones o puedo tener funciones en mi controlador para hacer cualquier cosa. Las funciones me encapsulan código. O sea, lo meten todo el código dentro de una función para que yo pueda repetir esa función y volverla a llamar y volverla a ejecutar la cantidad de veces que yo necesite. Entonces, si nos ponemos a ver por lo menos internamente qué es lo que hace esta función. Esta función dice this, esa palabra reservada this indica este. O sea, este controlador, por favor renderice o dibuje a index. Pero por eso es que él dentro de los views utiliza esa organización de meter, dependiendo del controlador, meterlos dentro de la misma carpeta con el mismo nombre. El controlador, ¿cómo se llama? Se llama site. Dentro de views yo debo tener una carpeta que se llame site. Y yo con eso simplemente le digo index, entonces él va a venir a la carpeta site y cargar este index, que es este que nosotros vemos acá. ¿Sí vamos bien? Si yo quisiera cambiarle el congratulations, lo puedo modificar acá, guardarlo, y si esta vaina no se cachea, ahí lo modifico. ¿El nombre de la división es Bootstrap? ¿Cómo? ¿El nombre de la división es Bootstrap? ¿La qué? ¿Me dejas ver el view? Es el clase Jumbotron. Eso es Bootstrap. ¿Con qué tú manejas ese Bootstrap? ¿Lo manejas solo desde código view o hay un programa para manejar eso? Usted dice ahorita lo del site, ¿cierto? Si yo le coloco acá Jorge controller y le cambio acá la carpeta Jorge, ya me va a llamar esa al controller. Él busca, él lo parsea. O sea, él como que hace la misma similitud, así es. ¿Cómo manejas ese diseño? ¿Con cuál? Bootstrap. Pues lo manejas acá desde código, desde este Sí, programa. te idea. ¿Desde cómo? ¿Desde el sample? ¿Cómo se llama este? Sublime. Desde Sublime. No hay un programa que tú manejes aparte con alguien para que te maneje todo lo de diseño aparte. ¿No? Pues yo he visto ese y hay uno que se llama Atom que también es buenísimo. Atom.io. Yo lo uso, se llama Atom.io, es buenísimo. De los creadores de GitHub. Y otro que se llama Brackets.io. Atom.io. ¿Atom qué? Punto .io. Ah, pero chévere, chévere eso. Pero fíjate que esa es la forma de entenderlo. O sea, el ya, site, pero- incluso tú puedes llamar a otra vista de las que tengas allá. O sea, es que tú aquí solamente le colocas site, le colocas index. Ajá. Pero aquí tú puedes decirle slash Claro. y te vas atrás y le dices, no sé, si tienes una carpeta que se llama Jorge slash tal cosa. Entonces me carga la ¿Ese doble slash carpeta es atrás? Jorge. Sí, tiene una carpeta. ¿Ese doble slash es atrás? Sí. Creo que es así, si no estoy seguro, creo que es así. Va para atrás, Jorge entra en la carpeta Jorge. Si se va a views aquí. Sino que aquí no es necesario porque ya vas dentro, o sea, estás asumiendo que vas a una vista del controlador, Del mismo site. del mismo controlador. Ah, ¿Sí le funcionó? Entonces, ¿cómo funciona él? Quien recibe la solicitud es site. Site busca la función que te esté prefijada como action y en este caso renderiza solamente. Lo único que hace es renderizar. ¿Renderiza qué? El index. No es necesario colocarle site slash index. ¿Por qué? Porque si tú no le colocas nada, él supone que vas a ir dentro de la carpeta site. ¿Por qué? Porque estás llamando al controlador site. A eso se refiere. Ahora, si yo quisiera
y ahí me imprime. Pero ¿qué pasa? Que yo lo que estoy haciendo es utilizar todo el esquema de renderizado que él maneja. Yo le digo, yo puedo imprimir aquí cualquier cosa. Y aquí me va a imprimir hola cualquier cosa. Pero entonces, ¿qué pasa? Que él, si yo lo coloco así, pues él va a desconocer toda la estructura que tiene ya por dentro. Le pasa siempre. Ahí Juanca, me diste el computador más picho. No, no. Tú eres maducito. Es más mugriento, mira esa. Mañana te traigo un sitio. Te va a traer un hiladame. Esa mala, Juanca. Estás saboteando mi clase. Nada, mira, este se quedó pegado. Bueno, ¿qué más le explico yo? Si ya esta vaina no funciona. ¿Cómo? Ah, ya. Es que como que este control ese no funciona, Juanca, aquí. El equipo Le digo, sí, me dio más cochino que ayer. Este. Y lo limpió por allá. Te toca probar en los dos sentidos, en el hardware y en el Bueno, esa es la estructura más o menos. No sé, ¿tienen preguntas, dudas, sugerencias? Señora. Ah, ok. No, pero hasta ahí. Los de GDebugger. ¿Preguntas? No. Bueno. Entonces vamos a entrar al GDebugger. A ver qué nos muestra el GDebugger. Un debugger en programación es una acción que tú ejecutas para poder buscar errores. G tiene muchas funcionalidades. En este caso, pues te dice todas las solicitudes que han lanzado. Cuando tú le dices aquí GDebugger, te muestra todas las funcionalidades. Tú puedes poner, si quieres, analizar una de las solicitudes que se hayan realizado. Y él te va a decir, inclusive, mira, cuando no hubo respuesta, él me dice, mira, no hubo respuesta para el tag tal, en el momento tal, con la IP tal, el query fue tal, el email count tal, el método fue tal, y si hubo objetos Ajax o no objetos Ajax. Y a qué URL yo le estoy apuntando. Para cada solicitud él la taguea. Él coloca un taxito para cada solicitud. Y un status code. HTTP maneja... HTTP es toda la plataforma, todo el protocolo que se maneja para solicitudes y respuestas de la web. Entonces él maneja métodos y maneja códigos. Entonces los métodos son get, post, delete, put, hit y hay otros más. Pero los que él en este momento tiene registrados son estos. Entonces a través de get yo envío las solicitudes o puedo enviar solicitudes y puedo enviar parámetros por la URL. Por post yo voy a enviar parámetros como cuerpo del HTML. Lo que son delete, put, hit y los otros más son utilizados en aplicaciones web que se llaman REST API. Son simplemente solicitudes que se reciben a través de, ni siquiera son visibles, sino que son solicitudes que se ponen o son web que se ponen para que aplicaciones se comuniquen internamente. Pero eso de pronto no nos compete en este momento. El Ajax es un objeto que se utiliza para que no se recargue toda la página en cada solicitud, sino que tú puedes lanzar una solicitud que simplemente recargue un cuadrito. Eso es Ajax. La URL pues es la que está respondiendo las solicitudes y el status code es el código de respuesta que yo obtengo cuando lanzo la solicitud. El código de respuesta 200 es bien, lo recibí bien, el 404 es no encontrado y el 302 no me acuerdo.
Sí, igual en internet, pues está el 500 que es un error interno, o sea, lo más comunes son el 500 y el 400. El 500, porque es que 500 es un error interno y después 501, error interno por tal cosa, error interno por otra cosa. Es decir, quiere decir hay algo que está mal dentro del servidor. El 404 quiere decir permiso, no estás autorizado para esto. El 400, de ahí para abajo no está autorizado y empieza la especificación. Pero si ustedes gustan, pues podemos buscar los HTTP code, pero no sé qué sentido tenga pues ubicarlos. Simplemente es como tener en cuenta que esos son los códigos. El 200 quiere decir que la solicitud fue exitosa. No menos. El 200 quiere decir que la solicitud fue ok. Es decir, yo lancé una solicitud y el servidor me dijo, listo, tu solicitud fue exitosa. Y entonces ahí vienen las distintas las ramificaciones del 200, 201, 202, 203, 205, 206, las del 300, las del 400, que es una solicitud mala, bad request, o un 404 que es un not found, es decir, yo solicité, como la ahorita, yo solicité un recurso o una acción que no estaba disponible, pero todas son acciones controladas. Y las 500, que son solicitudes o son errores son errores internos del servidor, o sea, no los está controlando. De pronto una conexión de base de datos mal hecha. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en algún momento, si ustedes están desarrollando y les pasa un error 500, ya saben que es algo que está sucediendo dentro de su aplicativo que está mal. Pero si les hace un error 404, es porque no tiene permiso, o sea, él los está controlando. No tienes permiso de acceder a esto o no te encontré el recurso. No es un problema de servidor, simplemente colocaste mal la URL, la dirección, el enlace, lo colocaste mal y no puedes ingresar. Preguntas. A ver qué otra cosa nos ofrece el debugger. Si le damos sobre el PHP, pues nos mostrará toda la configuración que tenemos en el servidor, qué versión de G estamos manejando, pues toda la configuración del servidor en cuanto a lo de PHP, a lo de MySQL. PHP Info. No, ahí en el debugger. Ajá. Un PHP Info. Sí, o algo parecido en PHP Info. El request, todas las solicitudes que se han enviado, o las solicitudes disponibles, más bien. Los logs, que fue los que vimos hace poco. Él los tiene estratificados dependiendo de la clasificación. Si hubiese conexión de base de datos, aquí va a guardar todas las consultas a base de datos que nosotros hagamos. Los asset bundles, un asset es un archivo que él utiliza para recursos estáticos, como un CSS, que es una hoja de estilos, un JS, que es un JavaScript, una imagen, cualquier otro tipo de archivo plano que él utilice como recurso estático. Y el mail, pues, realmente ese no lo he usado. El mail nunca lo he usado. Entonces, por lo menos hagamos, a ver, listo. Resulta que él tiene un generador de código que se llama el GUI. Con el GUI ustedes pueden acceder a través del route GUI.
pero no lo van a encontrar dentro de la carpeta de controllers, ya que él hace parte de un módulo internamente de G. Con el módulo o con este módulo G, primero que todo pues deben tenerlo habilitado, y se habilita a través de web, de la configuración web. Aquí simplemente con colocarle G y colocarle que que cargue el módulo G module, ya él debería colocarlo aquí. Esa es la configuración que él utiliza para poderlo cargar, si no, no va a estar disponible. Entonces, accediendo a RG, ya podemos utilizar la interfaz de generador de código de G. Acá le podemos poner password como en G1. ¿O no? Algo sí, creo que sí. Sí, claro. Señora, sí, estamos aquí, ¿no? Le damos signo peso RG y ya nos deja entrar. Eso no hace parte de la aplicación, incluso él solamente, y tú puedes filtrar para que solamente acceda los que quieren acceder, porque esto no debe estar disponible en una aplicación normal. ¿Qué nos permite hacer? Hacer un model, hacer un CRUD, hacer un controller, un formulario o un módulo, o si queremos una extensión. Incluso podemos obtener más extensiones. Si le damos clic en la parte de abajo, pues él nos va a llevar a todas las extensiones que tiene G para poder generar código. ¿Este es el español? ¿Eh? Ahí no puedes hablar de español. No sé, creo que sí. ¿Pero cómo le ponen un password? Espérate que lo busco. No sé, no me acuerdo. Pero tiene las dos opciones, generar código y hacerlo directamente a partir de Sí, si tú quieres hacerlo, lo haces directamente, claro. aquí. ¿Qué recomendación? Hacerlo Pues directamente. yo por lo general lo que hago es generar el cascarón y empezar a modificarlo. ¿Por qué? Porque ya lo tengo hecho, entonces empiezo a modificar, empiezo a probar y a mirar. Para no empezar a escribir, porque uno va a escribir. Exactamente, sí, exactamente, sí, además que te equivocas menos, porque tú puedes escribir y te puedes equivocar escribiendo, entonces hay errores de sintaxis que no puedes corregir, mientras que si él te genera todo, te sale perfecto. Y es que no solamente genera el controlador, te genera vistas, te genera todo el CRUD completo, entonces es mejor hacerlo por este lado. Esto es una chimba. Entonces, por lo menos podemos crear un controlador. Vamos a ver. Para crear un controlador, pues yo le di en generar controller. En controller generator, dice en el botón que dice start. Entonces aquí vamos a crear un controlador. Entonces aquí nos dice, él es muy diciente. Dice que se debe proveer todo el nombre calificado de la clase. Entonces, estamos hablando de que todo es PHP y que todo son clases, y estamos hablando de programación orientada a objetos. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, app controller, post controller. Entonces yo le digo aquí app backslash controller backslash, no sé cómo le pongo, ¿qué le ponemos ahora? Usuario controller. Aquí podemos cargar cuáles acciones podemos tener o cuáles vamos a generar.
Y si va a haber un viewpath también, sí, la podemos colocar ahí. No, en este caso el controlador te genera solamente una. Ya después tú le puedes copiar y pegar y generar las demás acciones. El resto de cosas pues permanecerá igual. Y le damos aquí en preview. Dice es controllers. Controllers. No, al final sí es controller. Porque es que es app, la carpeta app, controllers, carpeta controllers y usuario controller. Y le ¿Qué es damos lo que hace el preview. viewpad? Señor. ¿Este para qué? El viewpath es ¿dónde? Donde tú quieres generarla. Donde tú quieres que vaya a generar el view. Si tú Como lo el dejas que por defecto, ahorita pues, hablamos como Jorge, que se crea exactamente. crear otra. Ya. ¿Sí le salió? Y si no sale ningún error, le damos generar. Y él en la parte de abajo pues nos dice el controlador ha sido generado satisfactoriamente. Usted puede tratar con esto ahora. Entonces él te genera un enlace a través del cual yo le doy clic y él me va a mostrar. Fíjense que ya no se llama index, sino que ya no se llama site, sino que se llama usuario. Y estoy llamando a la acción index. Entonces si yo me vengo a mi código, voy a ver un nuevo controlador que se llama usuario, una acción que se llama index y un render index. Y si nos vamos al view, vamos a ver una nueva carpeta que se llama de la misma forma como se llama el controlador. Y aquí tenemos la carpeta index. Dentro tenemos el HTML que nosotros queremos generar. Esta vaina. Juan Carlos, ¿qué pasa, mano? Todo pichón. Mira esa vaina. No, No, eso es yo como de esto, pero Apache. yo no sé, esa vaina se quedó. Ya, Mira, ya. ahora sí. Juanca, ¿qué pasa, Juanca? ¿Quién no le funcionó? Lo del de Google está bacanísimo, ¿no? Lo del de Google es bien idea, no tenía ni idea. Hasta el momento la clase que más o menos tuvimos los dos, creo que no la embarré. Yo creo que me va a dar un dolor, que ahorita nos va a enseñar como en unos 5 segundos cómo hacer lo que nosotros estamos como 2 semanas. ¿Cómo? Ah, pero eso toca al final. Eso está duro. Yo tengo como 4 para hacer eso.
Ah, qué chimba, ya encontré un problema. No, quería ver una página que ya había creado, porque no me mostraba el GI, ni el debug. No, pero no. Ese es lo que me como hace 3 años. ¿O 400? ¿Qué error tiene? Es que está buscando una semana de web. Un archivo que hace falta ahí en tu casa. ¿Sí funcionó? Listo, entonces por lo menos si nosotros queremos esto es una plantilla en PHP, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos meter código PHP, siempre y en todo momento debemos abrir las etiquetas PHP para poder generar código PHP. Entonces aquí ya podemos escribir cualquier tipo de código PHP. Y si este coso me funciona, ahí aparece. Pero siempre debe existir las etiquetas PHP. Pero también puedo colocar HTML, por lo menos esto es un HTML. Si yo quiero que esto sea grande, pues Control F. Perdón. se me atraco mi computador. F5. No, Juan. Ese Juan que es malo conmigo. Sí, si le puse H1. Ah, es del Apache. Ahí está. ¿De dónde sacaste este computador? Todo lo que muestra el debugger lo muestra mientras él está activo. O sea, yo tengo que tenerlo activo para todo el mundo. Sí, ¿cómo así? Lo que pasa es que yo lo había inhabilitado en la página web porque la página web estaba para todo el mundo ya. O sea, es una página web que estaban utilizando todas las entidades. Y aquí volví a habilitarlo. Sí. La acabo de volver a habilitar, pero estoy intentando entrar a ver qué hicieron todas las entidades públicas o desde dónde se conectaron y no se ve nada. Entonces, él siempre tiene que estar activo para mostrar eso. No, pero eso es otra cosa.
O sea, si no está activo el debugger no muestra eso. No. El debugger, pues no sé, realmente. Porque yo lo inhabilité. Entonces, por lo menos aquí podemos utilizar también funciones en PHP. Hay una función que se llama date y yo la puedo utilizar ahí dentro de las etiquetas de PHP. Y si esto funciona, ahí me va a mostrar la fecha, pues aquí el date time está mal. Entonces debe estar trayendo, no sé, la hora de otro país. Pero eso por la codificación o por la configuración del Apache. Ya eso no nos concierne a nosotros. Ya tocaría configurarlo con el datetime de Bogotá, América Bogotá, para que nos funcione. Eso se configura bueno, aquí en el coso ese, pero bueno, eso no, yo creo que eso no se nos sale en el Apache se configura, en el php.ini. Ah, bueno, en la aplicación también. En el config también se puede colocar. Preguntas. No sé si dejamos hasta. ¿Sí? ¿Ustedes prefieren 7 o 8 de la mañana? O sea, como que más pues venga la mayoría que el sábado. ¿Para las 9? Horas habíamos pensado que 3 horas, ¿cierto? Sí. Sí, sí. A las 7, sí. No, no hay problema. Si me dicen a las 5, yo vengo a las 5. Una clase a campo. Entonces, a las 7 yo creo que dejamos ahí. Bueno, para la próxima clase, pues yo había propuesto una investigación que sería bueno que lo hiciera. Sí, porque yo solamente no toca que se pongan a investigar también ustedes. Aquí ¿dónde está? Aquí en la carpetica les dejo la clase 1, les dejo unos instaladores, que es el Bitnami, una cosa que se llama Teracopy, que es para suplir una deficiencia de Windows en algunos casos, que son los nombres largos. Pues hay distintas herramientas, pero yo utilizo esa para Windows, el WinRAR y la aplicación y el app. Y también están las diapositivas, y en la última diapositiva está es una investigación sencilla realmente. Es investigar cuál es la estructura o para qué sirve cada una de las carpeticas que maneja allí esta estructura de carpetas, qué es el routing y cómo se maneja en G, y la creación de formularios web, cómo se crean formularios web. Salud. Eso era. Pues la creación de formularios es con el GIF, la pregunta. Pues como tú necesitas, como tú quieras crearla. Pues, Porque esa es una pregunta que teníamos. aquí está la carpetica allí. Ahí hay una carpeta que a veces se baja. Aquí está la carpeta. Y dentro de la carpeta hay otra carpeta que se llama clase 1. Mañana creamos una que se llame clase 2. ¿Pero mañana va a haber clase o es el sábado? El sábado. ¿La paso a dónde? ¿Cómo? Ah, la paro. ¿Y cómo la paro? Espérate.